Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Dudas de Cultivo. El día de hoy vamos a hablar sobre el riego de nuestras plantitas, cómo, cuánto y cuándo hacerlo y cómo afectan los distintos sustratos que elegimos en en cuánto regar y cuánto regar. Si le interesa, ya sabe, puede quedarse y ver este hermoso capítulo. Yo lo invito. Bienvenidos. Como es tradición en este programa, antes de comenzar tenemos que darles las gracias, por supuesto, a nuestros queridos auspiciadores, porque sin ellos nada de esto sería posible. Le damos las gracias a D-Light, expertos en iluminación. También le damos las gracias a Dutch Passion, banco de semillas con más de 35 años de trayectoria produciendo las mejores semillas de cannabis para que tú puedas tenerlas en tu hogar. Por supuesto, le tenemos que dar las gracias a Growtec, marca líder de fertilizantes con líneas tanto minerales como orgánicas para todos los cultivadores y cultivadoras que están allá afuera. Le damos las gracias a Ozeta, estos bolsitos increíbles que mantienen el aroma de tu cannabis donde debe estar, dentro de tus flores y no en narices ajenas. Así que ya saben, Ozeta, tu pana fumeta. Y por último, pero no menos importante, le damos las gracias a nuestro queridísimo Quema Smoke Shop, este e-commerce que tiene las mejores cosas para cultivar y para fumar, pero además nos permite decir que Quema Smoke Shop tiene las mejores pipas para quemar la yesca. Para comenzar este episodio tenemos que incorporar un nuevo concepto que, si bien hemos utilizado de alguna manera indirectamente, no hemos visto directamente con un nombre o no le hemos puesto un nombre a este efecto, aunque sí lo hemos intuido o lo hemos visto muy sutilmente en el capítulo de sustratos. Si usted no ha visto este capítulo, lo invito a que pueda verlo aquí o acá, en una de las dos esquinas, donde por supuesto vamos a dejar el link para que usted pueda ver este capítulo. Me estoy refiriendo entonces al concepto específico de capacidad de campo. ¿Qué es la capacidad de campo? La capacidad de campo es la cantidad de agua que un sustrato puede tener luego de haber sido saturado con agua. Esto tiene que ver entonces con las distintas propiedades que tiene el suelo, es decir, vamos a decir las propiedades físicas y las propiedades en este caso de retención de agua versus retención de oxígeno. Bueno, la idea de usar entonces el concepto de capacidad de campo es mostrar que diferentes tipos de sustrato retienen el agua de diferentes formas. Por ejemplo, la granulometría que tiene un sustrato o el tamaño de los gránulos o el tamaño de nuestras partículas es capaz de cambiar este parámetro, en donde sustratos con granulitos más pequeños, como puede ser por ejemplo una gravilla fina o una arena, van a tender a tener más agua o tener más retención de agua que lo que tienen sustratos por ejemplo muy grandes, como puede ser el ripio. Para entenderlo de una manera muy simple, es la diferencia entre, no sé, echarle agua a barro, en donde va a acumular mucha agua o va a juntar mucha agua, y es por eso que el barro es normalmente húmedo, a echarle agua por ejemplo a un montón de piedras como estas de ripio, en donde el agua rápidamente va a escurrir y no va a ingresar o no va a ser retenida por este material. Entonces a eso nos referimos con capacidad de campo. Esto es lo que este concepto intenta, digamos, resumir en una sola palabra o una sola frase. Para no entrar en cada uno de los sustratos, diríamos que el cannabis en general va a preferir sustratos livianos, es decir, que mantengan un nivel de oxigenación del 50%. Por ejemplo, el coco, que es un sustrato muy común en la industria del cannabis, es un sustrato que logra mantener esta proporción de manera perfecta. Es decir, que cuando nosotros humectamos el coco que tenemos, ese coco va a guardar el 50% de su peso original en agua y por lo tanto va a quedar en la medida, digamos, precisa para que nuestra planta quede absorbiendo de la manera más eficiente o sin ninguna posibilidad de que este sustrato se encharque, o es muy difícil que el sustrato se encharque. A medida que la granulometría de nuestro sustrato se va achicando, su porcentaje de capacidad de campo va a aumentar, a diferencia que mientras pongamos materiales que aumenten el drenaje, esto como por ejemplo la gravilla, esto va a hacer que disminuya el porcentaje de capacidad de campo de nuestro sustrato. Y esto nos lleva a una pregunta muy importante, que es ¿cómo saber la capacidad de campo de mi sustrato? Para saber la capacidad de campo de nuestro sustrato, debemos primero secar el sustrato lo más posible, buscando dejar la tierra con un porcentaje mínimo de agua. Luego tomamos el peso de las diferentes medidas, en este caso 10 gramos de sustrato seco versus 10 gramos de sustrato saturado con agua, y se hace una división simple para poder saber cuánto porcentaje de ese sustrato total, ese sustrato húmedo, corresponde a agua. Es decir, eliminamos el peso húmedo menos el peso seco dividido por supuesto el peso húmedo. Esa sería la fórmula, digamos, lo más simple. Esto por supuesto es un porcentaje, por lo tanto vamos a multiplicarlo por 100 y vamos a hacer entonces en vivo acá un ejemplo del coco. Entonces vamos a hacer un ejemplo práctico porque creo que es más fácil aprenderlo mirando que efectivamente en teoría. Así que lo primero que vamos a hacer es, vamos a medir 10 gramos de fibra de coco. En este caso tenemos fibra de coco seca y aquí tenemos medido 10 gramos. Para esto entonces vamos a necesitar una báscula o una pesa y
por supuesto, nuestros contenedores y algo para poder colar nuestro sustrato una vez ya esté hidratado y que pueda drenar el exceso de agua. Lo primero que tenemos que lograr es poder medir precisamente 10 gramos de sustrato seco. Vamos a colocar nuestro recipiente o contenedor en el cual va a estar nuestros 10 gramos de sustrato. Tenemos que hacerle la igualdad o eliminarle el peso de nuestro contenedor. Por supuesto, yo ahora por la magia de la tele ya seleccioné 10 gramos de sustrato. Entonces vamos a ponerlo sobre la pesa para que ustedes puedan ver que efectivamente son 10 gramos de sustrato. Como pueden ver, este sustrato está sequísimo. Miren cómo cae de lo seco que está. Ya pesado nuestros 10 gramos de sustrato en cada uno de nuestros contenedores. Tenemos el peso de 10 gramos de sustrato secos. Y ahora vamos a hidratar estos otros 10 gramos de sustrato, pero vamos a saturarlos de agua. Ahora entonces voy a hidratar el sustrato que tenemos acá, uno de estos dos, para poder medir la diferencia entre un sustrato hidratado totalmente y uno totalmente seco. Tenemos que esperar un tiempo, dado que los sustratos cuando están muy secos se vuelven hidrofóbicos. Entonces hay que esperar a que el sustrato se hidrate. Como pueden ver, de hecho, el coco se empieza a hinchar, empieza a cambiar su volumen y pronto vamos a tener ya un sustrato completamente hidratado. Yo voy a rolar una cosita. Por favor, déjenme en los comentarios cómo les fue esta temporada, las personas que están en el hemisferio sur, y aquellas personas que están en el hemisferio norte, cómo están comenzando esta temporada, porque les recuerdo que si usted vive en el hemisferio norte, es momento de elegir semillas y comenzar a germinar. Si usted está en el hemisferio sur, momento para comprarse un indoor. Ya tenemos más o menos hidratado nuestro sustrato, nuestro coco. En este caso podemos ver que nos sobró bastante agua, por lo tanto tenemos que eliminar todo el excedente de agua que el coco no logró absorber en estos 5 minutos de hidratación. Los distintos sustratos, les recuerdo que tienen tiempos de hidratación distintos. Ojalá los dejaran lo máximo tiempo posible. Si pueden dejarlos 24 horas para asegurar una completa hidratación del sustrato, es mejor. Yo en este caso lo dejé 5 minutos porque obviamente no tenemos tiempo. Pero vamos a hacerlo así para que podamos ver el cálculo del porcentaje de cuánta agua realmente logró absorber este sustrato o esta fibra de coco que dejamos acá. Entonces tenemos acá nuestro sustrato humedecido. Lo que vamos a hacer es tratar de quitarle la mayor cantidad de agua y obviamente colando lo que sobra, por así decirlo, de agua. Entonces, como pueden ver acá, marca un peso en el fondo muy superior al original que tiene este sustrato. Obviamente yo creo que este sustrato seguiría perdiendo hasta quedar más o menos en un 50% del total del peso original. Es decir, entre 15 y 20 gramos de peso solamente en agua. Hoy día tenemos 40, es decir, el doble, tenemos mucho más. Esto obviamente es porque no ha drenado todo el agua que podría drenar el sustrato. Una vez que entendemos que no todos los sustratos se mantienen en la misma cantidad de agua, como en el ejemplo del ripio versus el coco, debemos esperar a que este sustrato se seque o que pierda al menos la mitad de su peso antes de volver a regar, intentando mantener la humedad del suelo constantemente en un 50% de saturación, porque en el fondo vamos a llegar al punto de saturación máximo y luego va a quedar en el 50%, pero que no baje de eso. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un riego en maceta versus un riego en suelo o directo a tierra? Es importante entender que el cultivo en maceta y el cultivo a suelo es diferente precisamente en este punto, ya que las macetas tienen un espacio limitado a diferencia del suelo, y esto implica que las raíces tendrán que estar más juntas o más apretadas, lo que las obliga a mantener un mayor nivel de oxigenación, o sea, suelos más livianos. Por eso que vamos a preferir suelos como el coco, la turba o los de grow. Como tip extra, cuando estamos cultivando en maceta tenemos la posibilidad de tomarle el peso a nuestra maceta antes de tomar la decisión de regar más de la cuenta. Comparando el peso de la maceta recién regada con la capacidad de campo al máximo del sustrato, podemos saber aproximadamente cuándo la maceta ha perdido al menos la mitad de su peso y volver a regar hasta saturación nuevamente. Manteniendo un ciclo saludable de saturación de agua y oxigenación, podemos evitar bacterias anaeróbicas, lo que es muy importante en nuestro sustrato. Ya, pero entonces, ¿cómo se riega? Una vez que ya sabemos si tenemos un sustrato que retiene mucha o poca agua y sabemos cosas como la temperatura de nuestra zona de riego, el tamaño de nuestra planta y si es que es cultivado en maceta o en suelo, podemos determinar cuándo regar nuestras plantas. Si sabemos que nuestro sustrato tiene una capacidad de campo muy alta, regaremos, pero no saturaremos el sustrato completamente, ya que esto llevará a que se encharque. Esto es especialmente importante si es un tipo de sustrato pesado en macetas. Otro punto importante es el tamaño de tu planta. Las plantas de cannabis pasan por diferentes etapas durante el proceso de desarrollo. En un inicio, su consumo de agua es bajo al no tener un sistema de raíces desarrollado y por lo tanto no pueden absorber. A medida que la planta crece, su consumo de agua aumenta y es muy importante fijarse de proveer agua a medida que la requiere, por lo que es importante mantener las macetas constantemente vigiladas para que no pierdan peso. Ya en la floración tardía, lentamente la planta ralentiza su metabolismo, por lo que también disminuye su consumo de agua y los riegos se empiezan a distanciar, indicativo de que debemos prepararnos para cortar.
Estos son los parámetros que entonces nosotros tenemos que fijarnos para poder determinar cómo regar nuestras plantitas. Si usted tiene otras técnicas de cómo regar, puede dejarlas en los comentarios para que la comunidad crezca y así todos aprendamos de cómo se riega una planta de cannabis de manera óptima. Les recuerdo que el cannabis es una droga y como cualquier droga tiene efectos aparejados a su consumo. Si usted no tiene un sistema nervioso central desarrollado, le recomendamos evitar el consumo de cannabis, ya que este puede traer problemas a la salud. Si usted ya tiene un sistema nervioso central desarrollado, también le recomendamos abstenerse de consumos excesivos, ya que estos también pueden afectar su salud mental. Recuerde que lo más importante es su propio bienestar. Espero les haya gustado este capítulo de Dudas de Cultivo, espero que les haya gustado el concepto de capacidad de campo. Déjenme cómo riegan ustedes y cómo saben cuándo regar y nos vemos en otro Dudas de Cultivo.